Quiero compartir con ustedes unos pensamientos de Dios que me han sido dados. Y están en este pasaje. Vamos a comenzar leyendo una porción de escritura muy conocida. Y ahí vamos a dar algunas explicaciones pertinentes. Y luego nos extenderemos a través de las escrituras. Quiero comenzar hoy un tema que espero en Dios para todos nosotros sea un tema que provoque en nosotros una decisión firme hacia la santidad y la consagración a Dios. Claro que cada sermón tiene ese objetivo de llevarnos más a Dios, de ayudarnos a perfeccionar la santidad. Pero esta palabra que Dios me ha dado tiene un propósito, tal como me lo ha indicado el Señor, y es estimularnos a continuar con mayor diligencia en pos de la santidad y de la consagración a Dios, a entender la patología del pecado y el peligro de la naturaleza vieja en nosotros. Y tal vez usted se va a sorprender con el tema que puso el Señor en mi corazón. Me vino de una manera extraña. No existe en lo mínimo la intención de escoger un tema que llame la atención ni que sea interesante. Eso no está en nosotros, sino que tal como el Espíritu nos inspira el pensamiento, así traemos la palabra. Y es una serie que se llama Metástasis, y van a ir mirando por qué. No voy a hablar de oncología, ni de cáncer, ni medicina, pero es un término útil para todo lo que vamos a ir tratando. Muy bien, Lucas capítulo 11, versos 24 al versículo 26. Leo la santa palabra de Dios y dice lo siguiente: Cuando el espíritu inmundo ha salido de un hombre, anda por lugares secos buscando reposo y, al no hallarlo, dice: volveré a mi casa. Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando regresa, la halla barrida y adornada. Entonces va y trae otros 7 espíritus peores que él. Peores que él. Y después de entrar, habitan allí. Y el estado final de aquel hombre llega a ser peor que el primero. Un cuadro presentado por Jesús como consecuencia de un acontecimiento anterior. En el contexto anterior, si lo leyéramos, no vamos a leerlo, pero en ese contexto Jesús echa fuera un demonio que dice la palabra era sordo y mudo. Y cuando echa fuera el demonio, los religiosos lo acusan y lo juzgan, tratando de poner a Jesús y la autoridad que él usó para liberar a ese hombre en luz negativa, que era la costumbre de los religiosos, perseguir a Jesús y cuestionar y poner en tela de juicio lo que Jesús hacía por el celo religioso. Era indiscutible el poder de Cristo, la autoridad de Jesús. Todos, la gran mayoría de la gente no podía decir lo contrario, de que había algo diferente en Jesús. Había una autoridad superior a la de los escribas y los fariseos, y era una autoridad que nunca había sido vista en Palestina en ese tiempo. Pero los escribas y los fariseos, por factores de celo,
de maldad, de envidia, que la palabra mismo lo dice, que a Jesús lo entregaron por envidia, y otros tantos motivos malignos en su espíritu contrario. Perseguían a Jesús tratando de poner en tela de juicio su ministerio. Entonces, en este caso, cuando lo acusan, ellos le dicen, por el espíritu de Belcebú, tú echas fuera a los demonios. Entonces, el Señor les expresa a ellos una serie de palabras allí fuertes. Por ejemplo, en el verso 19, miren, lo dice: y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan fuera los hijos de ustedes? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando el hombre fuerte y armado guarda, aquí está la palabra, su propia casa, su casa. Eso debe ser conectado con la porción leída, cuando dice que el espíritu inmundo sale y cuando no consigue dónde habitar, dice: yo regresaré a mi casa. Está conectado el contexto. Entonces dice que cuando Satanás, que es el hombre fuerte aquí, a quien se refiere Jesús, tiene asegurada su propia casa, sus posesiones están en paz. Pero si viene uno más fuerte que él y lo vence, le toma todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos. El que no está conmigo, contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama. El que no actúa en mi nombre y en mi espíritu, en lugar de hacer bien, hace más daño. Algunos, cuando tratan de explicar la razón de este pasaje del 24 al 26, piensan que la referencia de Jesús tenía que ver con Israel, quien, habiendo pasado por el cautiverio, recibió una limpieza, una barridita y una decoración, según algunos comentaristas, contextualizando históricamente el pasaje. Pero que Israel, aunque fue sanado de la idolatría supuestamente, no fue sanado en sus raíces, siguió en la misma incredulidad. Y hasta el pueblo después se hizo peor en su incredulidad. Eso es lo que ellos aseveran, a lo que Jesús se refería cuando habla del espíritu inmundo que salió. Era, según algunos comentaristas, refiriéndose a ese tiempo del exilio, que Israel fue supuestamente limpiado, pero lo que recibió fue una decoración religiosa. No hubo un cambio radical. La casa quedó barridita, limpiecita, y en Mateo capítulo 12 dice que quedó desocupada, la porción paralela. Añade una palabra más. Aquí dice que la encuentra barrida y decorada. Pero en Mateo dice, además de barrida y decorada, dice desocupada, vacía. También algunos piensan que se podría referir al tiempo de Juan el Bautista. Que Juan el Bautista vino y eso fue una revolución, un avivamiento terrible. La gente iba por multitudes a bautizarse. Pero ¿qué pasó? Que la gran mayoría después, el trato que le dieron al Mesías verdadero, a Jesús, revelaba de que pareciera que la decisión que ellos tomaron con Juan el Bautista los hizo peores, excluyendo a algunos como los discípulos que siguieron a Jesús y otros creyentes que continuaron siguiéndolo, pero la gran mayoría se volvió en contra de Cristo, de esa gente que seguía a Juan el Bautista. Porque cuando usted ve el ministerio de Juan el Bautista, fue un avivamiento poderosísimo. O sea, mucha gente seguía al Bautista, pero a Cristo mucha gente lo seguía. Pero muchos de los religiosos que están allí acusándolo, muy posiblemente, según algunos comentaristas, simplemente les estoy exponiendo el contexto posible para llevarle a lo que Dios me reveló a mí. Por su gracia, mirando la palabra, lo que pude ver allí. Entonces, es posible que
cuando Jesús dice de la supuesta limpieza, la casa barridita y decorada, se refería también a eso, que fue una limpieza superficial, pero no hubo una fe auténtica y un cambio radical. Ahora, mirando el texto mismo, yo creo que Jesús está hablando en términos general de lo que pasa cuando alguien, una persona, aparentemente se expone a la verdad de Dios y posiblemente, supuestamente se convierte, pero el tiempo revela si verdaderamente el cambio que se dio en esa persona es real. ¿Por qué? Porque si se da una metástasis del gobierno del mal que había en esa persona antes del cambio supuesto, si vuelve otra vez, regresa a esa condición espiritual de maldad a esa persona y es peor, entonces eso revela de que fue simplemente una experiencia religiosa, pero no fue un cambio real ni radical. Aparte de que el Señor, relacionando también el contexto del versículo 24 al 26 con lo que dice el verso 19 al 22, muy posiblemente se está refiriendo a que los hijos de los religiosos que acusaban a Jesús, que no eran hijos biológicos, sino más bien discípulos, era una palabra utilizada para los discípulos de los sacerdotes, de los escribas, le llamaban los hijos, como se decía antes, los hijos de los profetas, que no eran hijos biológicos, pero eran hijos por formación, por enseñanza, por discipulado. Entonces es muy posible que es aquí, que esto es lo que yo creo, es lo que veo en el contexto, que esos hijos, Jesús se está refiriendo a ustedes y sus hijos, lo que andan es usando escobita y decorando, pero yo no. Yo vine a traer el cambio radical. Yo vine a sacar a Satanás de la casa para siempre. De tal manera que cuando yo entro y limpio la casa, nunca más él puede entrar. Eso fue lo que me reveló el Espíritu. O sea, su gesta religiosa, su operación religiosa, lo que hace es que barre y decora. Pero lo que yo vine a hacer por el dedo de Dios trae el cambio verdadero. Ahora, ¿cómo se revela eso? Si no hay una metástasis de la condición antigua. Y cuando hablo de metástasis, miren, muchos de ustedes conocen el término por todo lo que es la cuestión del cáncer y el regreso de las células cancerígenas. Por eso es conocida la palabra. La palabra significa cambiarse de lugar o mudarse de lugar. Es una dinámica mutante. Es que el cáncer regresa, el cáncer se muda de un lugar a otro en el cuerpo. Se manifiesta en otro tumor en otro lugar del cuerpo y no en el original. Por ejemplo, cuando yo busqué y me enteré, que no lo sabía, que hay hasta un diccionario del cáncer. Imagínense cómo está la situación de la humanidad y lo que ha hecho el pecado y la maldad en el mundo, que hasta una enfermedad como el cáncer se le ha creado un diccionario de tantos términos y temas que tienen que ver con esa enfermedad. Y dentro del diccionario del cáncer, al definir la palabra metástasis, dice lo siguiente, escúchenme bien. Y cuando leí esto, entonces entendí por qué a mi mente vino la palabra metástasis para esta serie que voy a predicar. Dice: diseminación del cáncer de una parte del cuerpo en donde se formó originalmente a otra parte del cuerpo. El nuevo tumor metastásico es el mismo tipo de cáncer que el tumor primario. Escuche bien esto. O sea, un nuevo tumor, pero la misma raíz del mal. El nuevo tumor es la manifestación de un mismo cáncer que ha regresado.
en otra parte del cuerpo. Por eso la palabra regresar, ahí está la rema que me dio el Espíritu para esta serie. Volveré. Y cuando regresa. Un cáncer, por ejemplo, de mama, que es el cáncer que le da a la mujer, se disemina o puede diseminarse al pulmón, pero las células cancerosas del pulmón son células de cáncer de mama, no es un cáncer de pulmón, es un cáncer de mama en el pulmón que hizo metástasis. Note que lo natural, el mal natural de la enfermedad revela algo espiritual también en cuanto a lo que es la herencia del pecado y la vida vieja. El lugar y el órgano cambian, pero la célula originaria es la misma que ha regresado. Entonces, cuando el espíritu inmundo da vueltas por un lugar buscando, en lugares secos buscando, dice que él, cuando no consigue dónde reposar, parece que el reposo de los demonios, de los espíritus inmundos, está en habitar un cuerpo. Cuando andan incorpóreos no tienen sosiego. Es lo que se infiere. Anduvo buscando y al no encontrar dónde reposar, dice: volveré a mi casa. Pero ¿qué hace? Para asegurar la casa, va y busca 7 más peores que él. Escúcheme bien esto. Está comprobado que el 90% de las muertes por cáncer están relacionadas con la metástasis. O sea, generalmente lo que mata a una persona no es la célula originaria, el cáncer originario, sino cuando regresa. Según los científicos y los médicos, los oncólogos especialistas. Por eso, jugar con el pecado, jugar con una antigua maña, ser indulgente con una atadura, entregarnos a la liviandad antigua, es un peligro. ¿Por qué razón? Escúchame esto. El Señor, cuando te salvó y te dio el nuevo nacimiento, no te extirpó el hombre viejo, pero te quitó las malas mañas. Te ha capacitado para erradicar en nosotros las viejas costumbres, los viejos vicios, los viejos comportamientos del hombre viejo. Todavía el hombre viejo está ahí hasta que Cristo nos transforme. Este cuerpo de la humillación nuestra está ahí. Pero la diferencia entre un liberado de verdad, un nacido de nuevo, y uno que ha sido maquillado con una escoba y le ha sido dada un maquillaje religioso, es que uno que ha sido liberado de verdad, el cáncer espiritual no le hace metástasis. Usted puede caer en una debilidad en un momento dado, un resbalón, pero si usted antes era un mentiroso o una mentirosa, puede ser que habiendo sido verdaderamente liberada tu cuerpo, tu casa, del espíritu de la mentira, en algún momento dado tú puedas mentir por una debilidad, por un apuro, pero tú no podrás jamás a volver a ser mentiroso y mentirosa. Ahora, si el que supuestamente fue liberado vuelve a convertirse en un mentiroso, en una mentirosa patológica, o patológico, entonces el cáncer hizo metástasis. Significa que tiene que convertirte de verdad. Porque donde Jesús, con el dedo de Dios, le dijo a los demonios: salgan, ellos jamás pueden volver a decir mi casa. Esa casa es de Dios para siempre. Si vuelve con 7 más, es porque hubo un maquillaje religioso. Como dice, barridita, adornada, pero desocupada. Entonces, el deseo, la oración, el clamor no debe ser: Señor, libérame, sino también gobiérname. Amén.
Jesucristo no simplemente vino a liberar y a barrer y a maquillar la casa, vino a establecer el gobierno de lo eterno, el gobierno de Dios, de la piedad. Y la iglesia tiene que entender la patología del mal. ¿Por qué? Porque jugamos con lo serio cuando no lo entendemos. Si a un ser humano se le descubre un cáncer y se le da quimioterapia y se le traza una regla de vida, un orden de vida, una disciplina de vida en la alimentación, el ejercicio, etcétera, es si esa persona verdaderamente entiende lo que es el cáncer, se va a cuidar. No va a jugar otra vez con lo que antes jugó, que pudo haberle causado el daño. Cuando alguien descubre que hay una tendencia genética al mal del cáncer en su vida, se va a cuidar en áreas de su vida. Es igualito en la vida espiritual. Cuando usted fue liberado de una atadura, cuando fuimos liberados de una vida baja, viciada, nosotros no podemos ahora en la vida nueva estar coqueteando y siendo indolentes con lo que a Dios no le agrada, con los espíritus del mal que antes nos gobernaban. Tenemos que ser radicales con la santidad. Tenemos que ser radicales con la consagración a Dios, amados. Porque el Señor todavía no te ha liberado del hombre viejo, pero Él te está quitando las viejas y malas mañas. Y tenemos que colaborar con el Dios que nos ha hecho libre. Porque el pecado le duele a Dios. Hay en la Biblia una revelación clara y profunda sobre la metástasis en lo espiritual. Diga conmigo, toda manifestación de bien o mal tiene un origen. Si no conocemos bien todo lo concerniente al origen, podemos ser presas fáciles del poder del pecado. La Biblia habla de dos misterios, porque tiene que ser por revelación. A nadie que no se le ha revelado lo que es el carácter, la persona y la santidad de Dios, nunca va a ver el pecado. Nunca va a juzgar el pecado. Nunca va a haber un mal comportamiento o una conducta inmoral o una condición caída con la seriedad que lo vería cuando Dios le es revelado. Igualmente, a quien no se le revela la patología real y el origen de la iniquidad, el mal, la naturaleza verdadera del pecado y de la maldad, del origen del pecado, nunca va a ver el pecado con el asco y la antipatía que lo vería si se le hubiera revelado. Por eso la Biblia, cuando habla de los orígenes del bien y del mal, habla de misterios. Necesitan ser revelados. Para que Pablo pudiera ver la gravedad de su condición, el Señor tuvo que tumbarle las escamas de los ojos. Hasta que esas escamas no se caen, tú jamás te vas a convertir en un luchador acérrimo contra ti mismo, contra tu naturaleza caída. Como dijo Tomás Kempis en su libro La imitación de Cristo, dijo que no hay lucha más terrible que la que uno libra contra uno mismo, cuando uno conoce la piedad de Dios. Mire conmigo 1 Timoteo 3. Diga, dos misterios. Vamos a ver dos misterios que tienen que ver con la metástasis. 1 Timoteo, capítulo 3. Hoy voy a poner una base que continuaremos cuando Dios me vuelva a dar la oportunidad. Dice la palabra, 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es que
El misterio de la piedad. El misterio de la piedad. El cual fue manifestado en carne, justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Se refiere a Cristo. Cristo es la personificación de la piedad. Ver a Cristo, estudiar a Cristo, es ver la piedad en persona. Así como el anticristo, el hombre de pecado, es la personificación del mal, de la impiedad, de la iniquidad. Dos personificaciones, dos fuentes. Entonces, cuando hablamos de la palabra piedad como un misterio, tenemos que contrarrestarlo o contrastarlo con lo que dice 2 Tesalonicenses 2. Vamos, ponga un marcador ahí, vamos a 2 Tesalonicenses 2. Note bien esto. Dos misterios, dos orígenes del bien o del mal. Leyendo el verso 7 dice: porque ya está obrando el misterio de ¿qué? De la iniquidad. Note bien, diga, hay un misterio de la piedad y hay un misterio de la iniquidad. Dos orígenes, dos mundos que están por encima del nuestro y que gobiernan sobre el nuestro. Dos sistemas que son los que mandan, dependiendo del derecho que se le conceda a esos dos sistemas. Y son un misterio que tiene que ser revelado. Entonces, si usted nació de nuevo, usted como casa fue no solamente barrida y decorada, sino que usted fue limpiada y llenada, es porque usted tiene revelación. Oiga, el principio de la casa llena tiene que ver con revelación, conocimiento. Cuando un cristiano nacido de nuevo se le caen las escamas y comienza a adquirir conocimiento de Dios, no solamente conocimiento por información, sino conocimiento por relación, por comunión con Dios. Esa casa va a ser llenada de tal medida que ya el derecho que Cristo le quitó al diablo y a sus demonios, jamás tú se lo vas a volver a dar a Satanás. Porque ¿cuál es el problema? Cristo ya le quitó el derecho al diablo en mi vida, pero yo se lo puedo seguir dando. Y ese es el pleito, esa es la enseñanza, ese es el hilo que corren las cartas apostólicas, porque los apóstoles hicieron lo indecible por hacerle ver a la iglesia que ya el diablo, ni las costumbres paganas, ni los demonios que gobernaban en el paganismo tenían más derecho ni poder en la iglesia. Pero ellos tenían que entender que ese derecho ellos también tenían que quitárselo. Ellos no podían seguir jugando con el pecado cuando ya Cristo le quitó el derecho al poder del pecado. Entonces, si el pecado te atrapa tu mente, si el pecado juega contigo, si la vida baja, los bajos comportamientos y vicios vuelven a ti, te dominan, no es porque Cristo no tiene poder, no es porque el evangelio no tenga poder, es porque tú le has dado el derecho. Porque el espíritu inmundo no se da por vencido fácil, él va a seguir rondando para volver a implantar las viejas costumbres. Él no se va a conformar con perder esa casa y quedarse así, porque allí él tenía reposo y era su casa. Tenía un derecho. Tiene que llegar un momento cuando ya el demonio dice: yo no puedo volver ahí más porque este está de verdad. Aquí sucedió algo diferente. Aquí hubo una verdadera limpieza. Ese hombre está lleno de revelación. Esa mujer está llena de revelación. Ese solamente me ve de lejos y me hace así. En el nombre de Jesús, ya tú no tienes derecho aquí.
Se le ha revelado el misterio. Lo que pasa es que a muchos todavía no se le han quitado las escamas de lo serio que es esto. Entonces está el misterio de la piedad y está el misterio de la iniquidad. Dice solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Muchos piensan que se trata del Espíritu Santo en la iglesia, que cuando la iglesia sea arrebatada, ya el Espíritu Santo no va a estar operando a través de la iglesia y entonces se va a desatar la gran tribulación y el anticristo va a operar con libertad. Hay muchas posturas en cuanto a eso, en la cual yo no me voy a meter ahora, pero solamente hay un poder que detiene el avance del mal y del diablo, y es el de Cristo Jesús, el del Espíritu Santo de Dios. No, yo no conozco otro. Y el poder de la palabra, el poder del evangelio, yo no conozco otro. O sea, como quiera que lo interpreten, como quiera que lo digan, si van a llegar a un punto, van a tener que llegar ahí. O es Cristo, es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Nada otro puede detener el misterio de la iniquidad en la tierra. O sea, ya está operando, lo que pasa es que no se ha manifestado en una persona, que es el anticristo. Entonces, dos misterios operando. Diga el de la piedad y el de la iniquidad. Escuche bien esto. La palabra piedad, eusebeia en el idioma griego, significa lo que es como Dios, lo que es congruente con Dios. Tiene que ver con reverencia a Dios y a su ley. Tiene que ver con respeto por lo sagrado. Un elevado respeto por lo sagrado. Tiene que ver con temor reverente. Tiene que ver con orden y forma de vida de acuerdo a Dios. Diga conmigo, orden y forma de vida de acuerdo a Dios. Eso es piedad. Eusebeia, de ahí es que viene el nombre Eusebio y Eusebia. ¿Quién es Eusebio aquí? ¿Hay una Eusebia aquí? Usted, su nombre es piedad. Y si es Eusebio, piadoso. Eso es el término en el idioma griego. Ahora bien, ¿de dónde? Vuelva conmigo a Timoteo para que usted vea algo. Se desprende en Pablo a Timoteo la postura de lo que es la piedad, y en el mismo contexto le dice a Timoteo, arriba en el contexto anterior dice, para que si tardo, verso 15, para que si me tardo sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Dios. ¿De qué hablaba Jesucristo allá en Lucas 11? La casa. En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Mi versión dice columna y fundamento de la verdad. Y mire el 16, ahí dice, y habla del misterio de la piedad. Entonces, cuando vemos el contexto y preguntamos a qué se está refiriendo Pablo cuando habla de lo que es la piedad en la iglesia, la vida piadosa, y que Timoteo debía cuidar como pastor, eso tenía que conducir y liderar la iglesia, pastorear la iglesia en ese marco de piedad, cuidar la piedad, el orden correcto, celar lo que es como Dios en la iglesia, porque es la casa de Dios. Y lo que oiga, yo le pregunto a usted, es fácil de entenderlo. Cuando yo leí esto, yo me sentí y digo, pero esto es fácil de entenderlo, porque si yo tengo una casa y yo vivo en una casa, la casa está decorada a mi gusto. La casa la compré a mi gusto. La casa tiene los colores que van conmigo. La casa refleja mi carácter, mi personalidad, reflejan lo que yo soy. La casa se parece al dueño, dígalo conmigo. La casa se parece al dueño o al que la habita.
Porque usted puede estar alquilando como yo todavía. Ahora yo soy el dueño, porque yo estoy pagando ahí mientras yo voy adentro. Ni el dueño puede entrar si yo no le doy permiso. Entonces el dueño no puede venir y decirme a mí, no, que en este apartamento decórelo así, sino yo, espérese, yo ahora soy el que lo alquilo. Yo lo pongo a mi gusto. Usted cobre lo suyo. Entonces Pablo le dice a Timoteo, esa es la casa de Dios y tiene que parecerse a Dios. Tiene que reflejar los colores de Dios. Tiene que mostrar el carácter de Dios. Y a ti se te ha revelado el misterio. En otras palabras, tiene que ser como fue Jesús. Y por eso es que usted ve que cuando habla de los líderes y de los diáconos, da una serie de requisitos que tienen que ver con lo que es la piedad. Para que usted vea. Ahí se lee, mírelo ahí. Requisito de los obispos. Y dice, y requisito de los diáconos. Hay una serie de cualidades, hermano, elevadísimas. Y yo nunca se me sale de mi mente y de mi cabeza. Desde que oí la primera vez que escuché de la palabra de nuestro pastor, que somos ministros de piedad. Somos maestros de piedad. Por eso a nosotros no nos luce la liviandad. No nos luce. Porque lo que representamos demanda seriedad. Seriedad en lo que es nuestra relación con Dios y la relación con el mundo y el pecado. Y Pablo se lo dijo a Timoteo. No voy a leer en las cualidades, ustedes conocen más o menos de los ancianos y diáconos, los obispos y diáconos. Pero es en ese contexto. O sea que si usted quiere saber lo que es la piedad y lo que significa esa cultura, lo que significa, diga, ese genoma. Vamos entrando. Es un genoma. Así como el cáncer puede ser transferido a través de un genoma cancerígeno en nuestras generaciones pasadas, nuestros ancestros. Y así como puede usted, por medio de una ligadura de alma, contagiarse de un mal espíritu o de una mala compañía, dañar la buena costumbre, son genomas espirituales. Entonces, el misterio de la piedad tiene un genoma. Es el gen de Dios. Y ese gen trae un contenido, trae códigos que nos llevan a vivir una vida de altura, que nos llevan a ver el pecado como Dios lo ve, que nos llevan, amado, a donde vemos algo que es ilegalidad, hacer así, sacar la vuelta bien lejos, porque es un gen, es un genoma que te aleja. Santo, no te atrae al pecado, te aleja. Entonces ahí está el asunto. O sea que si el espíritu inmundo fue desalojado por el poder del dedo de Dios, y esta casa ahora es de Dios, el demonio va a rondar, pero no sé a cuántos kilómetros, porque tiene impedimento. ¿Cómo es que le llaman a eso cuando le ponen impedimento de acercamiento? ¿Cómo es que le llaman a eso? Orden de alejamiento. Jesucristo le pone un orden de alejamiento. Bien. ¡Santo! El adulterio puede rondar, pero a kilómetros donde yo estoy. La fornicación, la mentira, el engaño, el odio, el resentimiento. Ahora, si yo comienzo a jugar con eso, y yo comienzo a ser liviano, y comienzo a hacer ojitos, y comienzo otra vez a comportarme de acuerdo al espíritu antiguo, hermano, la metástasis viene. Y es peor. Es peor, dice. Viene con más fuerza. Porque el derecho que Cristo le quitó, yo se lo estoy dando. Entonces Él se viene acercando. No porque Cristo le quitó el impedimento, es porque usted está jugando. Y yo se lo pongo en lo natural. Si la autoridad, la policía del condado le pone impedimento a alguien que le quiere hacer daño a usted, pero usted de toda manera violenta la ley de la policía y permite y comienza a jugar con esa persona, y está bien, ven, que no, por aquí no hay policía, ven, vamos. Entonces usted mismo se está poniendo en peligro. Entonces, si le sucede un daño a usted, usted no puede culpar a la policía, a la autoridad.
En el mundo espiritual es así la cosa. Porque todavía el hombre viejo está ahí. Está ahí. Pero hay que entender que la piedad es un genoma que te fue implantado. ¡Pah! Y si tú no lo quieres creer, vete conmigo a 2 de Pedro rapidito. 2 de Pedro, capítulo 1, míralo. Dice 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice: su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Y a qué? ¿Y a qué? Note bien. Y siga leyendo para que vea. Y a la piedad, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Excelencia. Mediante ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes sean hechos ¿qué? Participantes de la naturaleza divina, después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Y luego manda a poner diligencia en crecer en eso. Note que está metido en la naturaleza divina el genoma de la piedad. Es que a usted le fue inoculado cuando nació de nuevo ese genoma del cielo. Y ese genoma en usted, el que lo capacita, dice aquí, le da el poder para que usted pueda pelear contra usted mismo, pelear contra el diablo, pelear contra el mundo y decir: yo no vuelvo a ese chiquero de cerdo más, yo no vuelvo a ese fango más, porque tengo el poder en el nombre de Jesús para reprender esos espíritus y mantenerlos lejos de mí. Ahora no es el diablo ni el demonio que decide, es usted. En el nombre de Jesús. El misterio de la piedad. Entonces, usted puede ver en el contexto cuando habla de la calidad de vida moral, vida espiritual, vida moral, contrastada con el sistema apestoso, que es el producto del otro genoma, el misterio de la iniquidad. Por ejemplo, la palabra iniquidad que aparece es la palabra anomía, que es una de las tantas palabras que se traduce en pecado. Pero es importante que usted entienda que aunque en la Reina Valera del castellano siempre diga pecado, pecado, en el original griego y en el hebreo son palabras diferentes que tienen un contenido, un énfasis. Cuando se utiliza para pecado la palabra anomía, se está hablando de ilegalidad, impiedad, transgresión, maldad. Maldad. Y cuando se habla, los apóstoles que habían recibido la revelación hablaban de la anomía, usando la palabra anomía, estaban refiriéndose a una mancha generacional que viene del diablo y que le fue inoculado a Adán en el genoma satánico, y de Adán a nosotros, que nos impulsa y nos condiciona a practicar el mal. Cuando se usa la anomía, porque Juan es el que entre todos los apóstoles presenta una descripción más clara de ese genoma. Vaya conmigo a Juan capítulo 3. Primera carta de Juan capítulo 3. Para que vea cómo lo presenta el apóstol Juan. Verso 4 en adelante. Primera de Juan 3, 4 en adelante. Mire, dice: todo aquel que comete ¿qué? Pecado, también infringe ¿qué? La ley, pues el pecado es infracción de la ley. Note que esa palabra anomía, que literalmente es ilegalidad, quebrantar, violar la ley, andar sin ley, desenfreno, rebelión, eso es lo que está en el genoma satánico. Siga leyendo para que usted vea.
Dice, y ustedes saben que Él fue manifestado para quitar los pecados y que en Él no hay pecado. O sea, en ese gen no hay pecado. Todo aquel que permanece en Él no continúa pecando, no lo practica. O sea, no hace metástasis. Puede caer en una debilidad, pero ya no es un deporte para tu vida. No te agrada, te duele, lo confiesas, no quieres. Luchas, batallas, no te entregas, no lo buscas, no eres atraído. Siga leyendo. Todo aquel que permanece en Él no continúa pecando. Todo aquel que sigue pecando no lo ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie los engañe. Nadie los engañe. El que practica justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es de quién. Ese es el gen que tiene. Porque de ahí es que viene el misterio de la iniquidad. Es del gen satánico. Por eso cuando se habla del anticristo se habla del hombre de pecado. El hijo de Satanás. Cuando los religiosos querían matar a Jesús, Él le dijo, lo deseo de vuestro padre ustedes quieren hacer, porque ese es el genoma que ustedes tienen. No soy hijo de Abraham, hijo de Dios. ¿Qué hijo? Son hijos del diablo, le dijo Jesucristo. Porque ustedes odian, matan, envidian, roban, son hipócritas. Ese genoma no viene de mi padre, porque yo lo conozco. Yo salí de él. Porque el diablo peca desde el principio. Note, ¿cuál es la idea de Juan? Él peca desde allá. Dice, es una herencia. Es un genoma que fue transferido. El diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para meterle quimio a ese genoma. Vamos a ver. Todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué hace? No practica. ¿Qué trae el que nace? El gen. Por eso dice engendrado. Metido en el gen. El gen metido en él. ¿Por qué? Porque la simiente, la semilla, el esperma de Dios. ¿Qué trae el esperma? El gen. El esperma de Dios en el original griego. Permanece en él y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. En esto se revelan, diga se revelan. ¿Quiénes? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. En esto se revelan los dos orígenes. En esto se revelan los dos genomas. O sea, en el que si yo digo soy hijo de Dios, yo nací de Dios, yo me arrepentí, soy cristiano, pero la metástasis que se ve en mi vida es la de la iniquidad. Entonces, ¿cómo se explica eso? Si el gen del diablo está haciendo metástasis en tu vida y tú diciendo que eres de Dios, cuando la semilla de Dios es la que tiene que estar fecundando en ti. Porque la semilla de Dios, como es pura y santa, no hace metástasis, fecunda. Dale un aplauso al que vive. El gen malvado es el que hace metástasis. La semilla de Dios fecunda, por eso habla de fruto. El diablo no da ningún fruto. Es estéril en cuanto a la bondad. Lo único que hace el diablo es obrar maldad. Por eso dice, obra de la carne, fruto del espíritu. Entonces Juan dice, ¿cómo es que hay una diferencia? Entonces yo tengo que ver qué es lo que está haciendo metástasis.
Porque si regresó otra vez el pecado y comienza a practicarlo otra vez, practicarlo, hay algo que no anda bien. Y la quimio de Cristo no falla. ¿Cuánto lo creen? Porque ¿sabe por qué no falla? Oiga, porque no es quimio, terapia, es neuma, terapia. Poder del Espíritu Santo, nacido del Espíritu, santificado por el Espíritu, guiado por el Espíritu. ¿Pueden entender, hermano? Entonces hay un origen que viene, una herencia de un gen cancerígenos satánico que viene de generación en generación, matando, multiplicándose, creando cáncer, haciendo metástasis de familia, de generación en generación, destruyendo. Por eso es que Pablo, cuando habla en Efesios, concluyendo la carta, después de hablarle de la conducta de los hijos de Dios, vosotros como hijos amados, anden así. Y habla de los mundanos, los que viven en las tinieblas. Y al final va terminando, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra quien, contra potestades, contra principados, contra huestes espirituales. ¿De qué? ¿De qué son? ¿Y quiénes son esas huestes espirituales? Los espíritus inmundos. Son entes de maldad, de iniquidad, porque ellos son los que promueven, ellos son los que impulsan, ellos son los que estimulan la maldad en todas sus formas. Por eso ustedes ven todo este sistema que estamos viviendo hoy. Escuchen bien esto, de tantas leyes inmorales, tantas leyes profanas, tanta asquerosidad moral. Es una metástasis de Roma, es una metástasis del paganismo antiguo. Amados, es el mismo gen de allá, del árbol de Génesis allá. Por eso, pero si usted nació de verdad, si usted es una casa que no solamente fue barridita y decorada, sino que usted fue limpiada y llenada de Dios y tiene revelación de Dios, tiene el Espíritu de Dios y el Señor habita en ti, ese sistema va a ser metástasis en los del mundo, pero en ti no. Por eso cuando habla que el Señor envía a Pablo, dice para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. O sea, había una potestad de Satanás, un genoma destructivo. Por eso usted ve que la realidad del mundo espiritual, malvado, inmoral, sucio, profano, perverso, ilegal, porque eso es lo que significa la palabra anomía, ilegalidad, rebelión. Ahí que empieza todo. Ese sistema promovido por el diablo era real y Cristo lo menciona. Y era tan real que no solamente Jesucristo echaba fuera a los demonios, dice que aún los religiosos bregaban con eso. Tenían que bregar con eso. O sea que el exorcismo estaba a la luz del día en los tiempos de Jesús también, en las religiones. Pero lo que hacían las escuelas de exorcismo que no tenían el poder de Dios era maquillar y decorar la casa. Solo Cristo la liberaba de verdad. Porque Cristo libera y establece gobierno. Dale un aplauso al que reina. Diga conmigo, dos orígenes genéticos diferentes. Uno transfiere santidad, salud, paz y justicia y orden y agrada a Dios. Es como Dios. ¿Escucha? ¿Cuál es ese? El genoma de la piedad. Otro lo que hace es que
transfiere maldad, inmoralidad, enfermedad, desobediencia, rebelión y desorden. ¿Cuál es ese? ¿A cuál pertenecemos? Qué lindo se oye eso. Oiga bien. Se oye muy lindo, pero si se ve es mejor. Escucha bien. Dile a tu hermano, ojo, 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 ojo. No te dejes engañar. Escucha, escucha. En la piedad opera un genoma de vida. En la piedad opera un genoma de vida, de salud, de restauración, de bendición y de orden divino. Eso es el reino de Dios. En la iniquidad opera un genoma de muerte, corrupción, rebelión. Es un cáncer espiritual. O sea, no solamente se debería hablar del cáncer biológico del cuerpo físico, hay que hablar del cáncer, del adulterio, de la fornicación, del odio, del resentimiento, que hace metástasis también, de las amarguras. Y en la Biblia se habla de esos dos genes operando en toda la Biblia. La piedad es la reproducción de la vida, es la fecundación de la vida de Dios en su pueblo. Es salud de Dios en sus hijos y en sus servidores ministros. La iniquidad es la metástasis del gen cancerígeno del diablo y sus demonios en los hijos de desobediencia. Efesios 2, 1 al 3. Por favor, póngamelo ahí para que lo leamos. Mírelo, lo que dice. Muy conocido, pero fíjese cómo opera. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de ¿qué? De la potestad del aire. ¿Quién era el que producía y operaba ese tipo de vida? El príncipe de la potestad del aire, el diablo, el espíritu que ahora opera en ¿quiénes? En los que tienen su gen. Hay que tener el genoma del diablo para que el diablo pueda operar en ti. Si tú no tienes el genoma del diablo, él no puede operar en ti. Muy importante es entender que estas son las verdaderas raíces y orígenes del comportamiento humano. Esto no es psicología ni psiquiatría. Esto es revelación de la palabra de Dios. Todo tipo de comportamiento humano, sea llamado bueno, considerado malo, tiene que ver con esos dos genomas. Son las raíces. Hay que tocar raíces. Hermano, yo recuerdo cuando estuve, en los días que estuve con mi papá, en sus últimos días de vida, pude ver tantas cosas en esos cortos días que estuve con él, que se reflejaban en mi vida y yo no las entendía. Pude ver y entender cosas profundas de lo que son los espíritus generacionales.
entendí por qué Dios ha venido tratando conmigo en esas áreas, porque estaban en el gen de mi padre. Mi padre en su lecho de muerte, en agonía, usted no quiere saber las actitudes y los comportamientos que asumía. Y cuando yo me veo en mis años pasados, antes de conocer a Jesús, y en mis años mozos en Cristo, mis años comenzando en Cristo, en los años de comienzo de mi matrimonio, que yo asumía conductas, y yo dije, wow, mira, es una realidad el gen. Y entonces yo pude alabar a Dios por la obra que ha hecho en mi vida, por la obra de su Espíritu y de su palabra en mi vida. Porque lo que enseña la Biblia es que si Él murió en esa condición, yo pude haber muerto peor. Porque la maldad se va multiplicando de generación en generación. Mi papá nunca pudo mantener un matrimonio, nunca pudo mantener una relación con una mujer. Ninguna lo soportó. Pero ver a mi papá humillado pidiéndole perdón a Dios y pidiéndonos perdón a mí y a mi hermana, sus únicos 2 hijos, fue una victoria tan grande que no solamente al escuchar esa palabra de su boca, perdón, Dios, me voy con Jesús, y decirme a mí, mirarme al rostro en sus últimos momentos, decir, Manolito, perdóname, mi hijo, y me puso la mano, y a mi hermana, eso rompió maldiciones generacionales. Eso rompió cadenas que querían seguir. No debemos esperar estar en un lecho de agonía para pedir perdón y para romper las maldiciones ancestrales. Hay que hacerlo ahora. Pedirle al Espíritu Santo, revélame los residuos que todavía están en mi vida, porque yo no quiero que pasen a mis generaciones. Las actitudes, comportamientos, sana mis raíces. Porque hay comportamientos, hábitos, ataduras, prácticas que son metástasis del genoma caído, que todavía no han sido tratados. ¿Cómo se transfiere eso? Voy terminando por esta noche. ¿Cómo pude yo adquirir? Yo una vez les conté a ustedes algo que para mí fue increíble. Increíble. Que yo a mi primer hijo, cuando lo corregía, yo le ponía el dedo gordo aquí en la frente. Decía, estate quieto. El dedo. Y orando me reveló el Espíritu y me trajo a la memoria cómo mi papá me corregía y me decía así, me ponía el dedo en la frente igualito. ¿Usted puede creer eso? Yo reprendí, dije, ay Señor, perdóname. Y abracé a mi hijo, perdóname. ¿Por qué? Porque ese genoma se transfiere por herencia. Creencias, prácticas, estructuras mentales, comportamientos de ancestros de atrás, que por herencia son transferidos en el alma, de un alma a otra. El código viene ahí. Hay una predisposición, entiéndalo así. No es que porque su papá era una cosa, usted obligatoriamente tiene que hacerlo, pero hay una predisposición que si Cristo no mete su mano, si Dios no mete su mano en su vida, usted tiene mucha posibilidad de caer en lo mismo, de repetir lo mismo. Si no, mire la Biblia, la mentira que cometió Abraham y Sara hizo igualita. ¿Cómo se explica eso? Mire la Biblia, cuando Rebeca hizo una trampa con su hijo Jacob, lo enseñó a mentir, a disfrazarse. ¿De dónde venía eso? Cuando se revela la conducta de Labán, uno dice, wow, pues mire, hizo metástasis. El caso de David,
la metástasis del mal, de la inmoralidad en la línea de David. Judá ya, una vida libertina sexual cuando vivió con la prostituta. Ok, la soberanía de Dios se metió, ¿verdad? Y de ahí salió Fares, y de Fares vino la línea. Pero no era una conducta aprobada por Dios que se fuera a la cama con una prostituta. Se abrió una brecha. Y eso hizo metástasis después en las generaciones. Y así usted puede seguir mirando. Cuando los antiguos confesaban el pecado de sus padres también. Por herencia. También por creencias y prácticas inicuas y por vínculos. No solamente porque tú naciste de alguien que lo hacía, sino si tú te ligas sexualmente con alguien que tiene un mal espíritu, eso te puede ser transferido. Si tú haces mucha amistad con alguien que tiene encima malos espíritus, eso te puede transferir. Por eso dice Pablo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Transferencias espirituales. Amados. Y la Biblia habla de todo eso, lo veremos más adelante con profundidad, porque nos vamos a meter en unos textos que yo mirarlo y me metí, vi unas cosas, digo, wow, Señor. Wow, Señor. Otra manera es la forma como se transfieren ese gen satánico, es por los medios sensoriales, por los sentidos. Déjame decirte que para tú ligarte a un alma, sufrir una ligadura de alma espiritual negativa, maligna, dañina, tóxica, tú ni siquiera tienes que irte a la cama y tener un coito con una mujer. Con tú mirar pornografía y prestar tu oído, ya tú te estás ligando, porque el espíritu opera también por los sentidos. Conocido y he ministrado a personas que fueron atados desde su niñez por cosas que vieron y que oyeron que no debieron oír. En serio, hay un mundo espiritual real. Cuando Jesús habla de ese espíritu que sale y que viene con 7, me está hablando de un mundo, no sé cómo llamarlo, un inframundo o un supramundo que gobierna el sistema. Pero gloria a Dios que el de Dios es mayor. Y usted pertenece al de Dios. Usted pertenece al más lindo, al más puro, al excelente, al que le dio el gen de la virtud y de la piedad. Atención, concluyendo. Te voy a repetir algo que te dije al comienzo. El genoma divino no te extirpa la vieja naturaleza, pero sí destruye las viejas malas costumbres. ¿Cuánto lo creen? Amén. Si no, ahí está en la Biblia. Despojado del hombre viejo con sus vicios. Haced morir lo terrenal en vosotros. Y menciona la lista. Fornicación, ahí está la lista. Háganlo morir. O sea, Cristo te va a transformar el hombre viejo cuando venga. Te va a transformar. Pero las malas mañas te las está quitando ahora. Los malos hábitos lo está quebrando, le está rompiendo el cuello ahora. Pero tú tienes que ser tan serio como Él. Tú tienes que moverte con la misma seriedad que Él se mueve en contra del mal. Amén. Bendito sea el Señor. El Espíritu de Dios mora en sus hijos para enseñarlos y llevarlos a un nivel de obediencia que les permita al Espíritu Santo, con su poder, impedir que las viejas costumbres, las ataduras, hagan metástasis en la vida nueva. Es el trabajo del Espíritu Santo. Aislar, mantener al hombre viejo allá tranquilo. Y hacerte crecer en la piedad.
Por eso Pedro en segunda de Pedro habla de añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento. Y al final termina diciendo, si ustedes tienen estas cosas y son diligentes en añadir estas cosas, no caeréis jamás. ¿Por qué? Porque todo nacido de nuevo es metido en un proceso, oiga esto, no de quimio, sino de neumaterapia. Para matarle todo lo del diablo. Hermano, el Espíritu Santo está matando todo lo satánico en nosotros. Todo residuo que queda para que no haga metástasis. Diga conmigo, me da cristomicina. Diga, me da biblina. Diga, me da oracionmicina. Diga, iglesianiamina. Dame más, Señor. Aleluya. ¡Wow! Santo. No hay mejor terapia que esa, hermano. Pídale a Dios. Yo quiero más cristomicina. Quiero más biblina. Quiero más oracionmicina. Quiero más iglesiamina. Mire, los demonios andan así lejísimos de usted. No, está caliente. No me pego ahí. Ese está inmunizado. Dale un aplauso al que vive. Está inmunizado. Santo. Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga conmigo, diga no metástasis. Diga cero metástasis del diablo y más fecundación divina. Gracias, Señor. Oh, gloria. Gloria a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Padre, gracias. Queremos crecer en la piedad. Queremos verte cada día más en nosotros, transformando y formando al Hijo. Queremos, Señor, vernos venciendo en el poder de tu Espíritu. Ver crecer la virtud de Cristo en nosotros. Líbranos, Padre, de los intentos demoníacos. Líbranos de las costumbres del hombre caído que quieren volver a levantarse en nosotros. Danos la capacidad en tu nombre, Señor, de hollar esas serpientes y esos escorpiones, de caminar por encima de ellos y andar en victoria contra el mal. Gracias por la obra de Jesús en nuestras vidas. Gracias porque al que Cristo hizo libre, libre es para siempre. Gracias, dale gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Ministerio de alabanza. Pastor con nosotros. Amén. Hemos sido muy edificados. Aleluya. Amén. Alimentando el Espíritu, alimentando la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, somos librados de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Amén. Espero y así confío que Dios nos ha estimulado a vencer el mal y a vivir el propósito de la salvación, que es llevar la imagen del Hijo, la santidad del Hijo. Amén. Cantemos esta última adoración y nos vamos con la bendición de Dios. Padre amado, gracias. Muchas gracias. Cómo tú nos cuidas, Señor. Qué manera de cuidarnos. Siempre desde Adán para que el pecado ha reinado en todas sus formas. Pero a medida que acerca el fin, los demonios
han aumentado la operación del error, la iniquidad y la maldad. Y la iglesia es, Señor, la sal de la tierra. La sal puede preservar, pero por un tiempo. La sal no puede eternamente evitar la descomposición. Porque si una carne, todo lo que hay en el mundo se descompone. Todo alimento tarde o temprano, aunque sea refrigerado por un tiempo, se va a descomponer porque comienza un proceso de descomposición. El mundo está en descomposición. La iglesia puede preservar y debe preservar. Y la manera de nosotros preservar es siendo preservados. Como dice Jesús, si la sal pierde su sabor, pierde su esencia, no sirve sino para ser hollada por los hombres, ser pisada por los hombres. La iglesia es pisada cuando la iglesia no es sal. Yo quiero ser sal. Yo me quiero guardar y quiero ser un preservador, Señor. Danos ese espíritu a todos. Señor, el pecado ya fue vencido, fue clavado, fue enterrado. Cristo lo venció. Ayúdanos a no vivir en el pecado. Ayúdanos a vivir en la vida nueva. Vivir en la ley del Espíritu, que ha vencido la otra ley, la ley de la iniquidad y del pecado. Llévanos en paz a nuestros hogares, meditando en estas cosas y aplicando esa palabra fuertemente a esas áreas donde hemos heredado y hemos, Señor, y hemos sembrado nosotros. Por favor, ayúdanos a vivir la santidad de Jesús. Llévanos en paz a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Vírese y dale un abrazo a sus hermanos. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.